¿Qué tal? Saludos. Nuevamente nos encontramos el día de hoy para hablar de un tema que es mucho de mi interés, ¿no? Y que en general, cuando hablamos de psiquiatría, es una de las primeras enfermedades que consideramos o que por lo menos viene a nuestra mente. Vamos a empezar a hablar el día de hoy de psicosis, que de entrada tenemos que entender que es distinto a hablar de esquizofrenia y que las causas de psicosis son múltiples, tanto médicas como psiquiátricas, por supuesto. Eh, Primeramente voy a hablar de psicosis, entendiéndola en general como este síndrome consistente en la presencia de alucinaciones y o ideas delirantes. ¿Ok? En general, cómo es que surge la psicosis en términos neurobiológicos, cómo se entiende el constructo de psicosis y, por supuesto, vamos a hablar del DSM-5 y de las distintas entidades psicóticas que integran todo el catálogo de enfermedades con las cuales podemos diagnosticar a los pacientes. Ahora, dicho esto, y terminando, por supuesto, el apartado de psicosis, empezaríamos a hablar de una de las enfermedades prototipo de la psiquiatría, que es la esquizofrenia. Bien, vamos a empezar. Tendríamos que decir que el término psicosis es un término relativamente nuevo, ¿no? Fue acuñado por Cannstatt en 1841, era un médico alemán y durante el siglo XIX en general, en la medicina y particularmente en la psiquiatría, va a surgir un impulso taxonómico. ¿A qué me refiero con esto? Dado el momento histórico que se está viviendo en términos como de la ciencia como este nuevo referente, ¿no? En donde todos tenemos que aspirar. La medicina y en sus distintas subdisciplinas como la psiquiatría van a buscar precisamente clasificar a los pacientes y para ello entonces se tienen que crear taxonomías y las taxonomías se crean a partir de nombres, de la asignación de nombres. Los nombres son muy importantes. Cosa que seguramente ustedes recuerdan de su curso de historia de la medicina, los nombres no permanecen de forma inalterable a lo largo del tiempo, sino se van modificando y para el caso de psicosis, de la psicosis, perdón, va a ser así. Inicialmente Cannstatt la va a denominar como neurosis psíquica, ¿no? Un tanto como diciendo, bueno, sí hay la posibilidad de que esto sea una manifestación de una enfermedad cerebral, ¿no? Y que además, bueno, se da en este contexto, vuelvo a insistir, de querer buscar nombrar las distintas manifestaciones. Ahora, bajo esta categoría entran muchas enfermedades actuales. Por ejemplo, había pacientes con trastorno límite de personalidad que en su momento se les clasificó como pacientes con psicosis, recuerden, siglo XIX, pacientes que hoy entendemos como bipolares también, pacientes con demencia, ¿no? Entonces era muy general, ¿no? Sin embargo, ya en el siglo XX, cuando se van afinando más estas taxonomías, ya se empieza a circunscribir el término psicosis como lo entendemos el día de hoy. Es decir, tiene poco más de 100 años este término, ya como lo conocemos, ¿ok? Y junto con el advenimiento del psicoanálisis y también esta pugna entre el psicoanálisis como esta nueva técnica y este nuevo tratamiento versus también la búsqueda de las bases biológicas de la enfermedad psiquiátrica, ¿no? Entonces siempre va a haber esta tensión, de hecho, a lo largo del siglo XX, que va a terminar, por supuesto, decantándose en el aspecto biológico y el aspecto psicoanalítico se va a circunscribir únicamente a los tratamientos psicoterapéuticos. Ahora, en el siglo XX también se va a dar esta dicotomía, es decir, entre, digamos, como si fuese un péndulo, ¿no? Entre las neurosis y la psicosis, ¿no?
Y desde la perspectiva freudiana se va a entender la psicosis como la presencia de mecanismos de defensa primitivos, ¿ok? Sin embargo, bueno, no voy a ahondar en ello porque no es el propósito de esta clase, pero sí es importante porque esta dicotomía entre neurosis y psicosis la vamos a retomar cuando veamos trastornos de personalidad. Bien, por el otro lado, y ya adentrándonos en el concepto actual de psicosis, vuelvo a retomar y a recuperar precisamente esto que ya mencioné. Se entiende como un síndrome que contiene o que se construye a partir de la presencia de alucinaciones y o ideas delirantes. Recordando que el concepto de alucinaciones requiere de un error o consiste en un error sensoperceptual, pero que además se le da una interpretación delirante a ese error sensoperceptual, ¿no? Y por el otro lado tenemos las ideas delirantes, que son creencias fijas que a pesar de la evidencia, la persona sigue sosteniéndolas como verdaderas, ¿ok? Tenemos que recordar que uno de los elementos, más allá de los que ya mencioné ahorita, que hacen de la psicosis una entidad totalmente disfuncional, es que implica discapacidad. Es decir, imagínense ustedes con una idea consistente en que el gobierno federal los está persiguiendo, ¿no? Claramente toda nuestra vida mental y afectiva se va a ir y se va a volcar enteramente a esto, ¿no? Es decir, no vamos a dejar de pensar en otra cosa que no sea eso y entonces nuestra vida se suspende, ¿ok? Claramente eso lleva un talante emocional y si son sobre todo de esta naturaleza, este tipo de ideas, ¿no? Que ya mencioné como ejemplo, claramente la angustia es uno de los elementos más importantes, ¿no? También confiere un riesgo de muerte, ¿no? Per se por la idea delirante que puede tener un carácter que nos provoque o provoque al paciente que se autolesione, ¿no? Y por supuesto la pérdida de libertad, ¿no? Porque, vuelvo a insistir, deja de hacer las cosas que son importantes para esa persona. Ahora, uno de los elementos que es muy importante, y ya lo había mencionado, pero lo recupero respecto a la psicosis, es que no hay un consenso cultural cuando yo estoy psicótico, ¿no? Lo he mencionado con el ejemplo de los zombies en Haití, ¿no? Es decir, si yo hablo sobre que ayer en la noche me persiguió un zombie en Haití, sin mayor problema, bueno, me creerían, pero si digo esto en el contexto cultural mexicano, por supuesto, me tacharían inmediatamente de psicótico, ¿no? Entonces, este consenso cultural o falta de él tiene que presentarse cuando hablamos de psicosis, ¿no? Y por supuesto, todo esto nos va a llevar a errores en la toma de decisiones en nuestro actuar que vamos a englobar como errores de juicio. Ahora, lo que ustedes ven en la parte inferior de la diapositiva es un continuum psicótico, es decir, hay alguien que puede estar medio psicótico, casi psicótico, francamente psicótico, puede alguien que de pronto no esté tan psicótico, pero sí tiene estos errores sensoperceptuales. Sí, de hecho no es una categoría, digamos, fija, ¿no? Que nada entra y nada sale aquí, ¿no? Es más bien, vuelvo a insistir, en esta especie de continuo. Ahora, este continuum va desde las experiencias psicóticas, ¿no? Totalmente libres de errores de juicio, por ejemplo, totalmente pasajeras o que no tienen este componente delirante, ¿sale? Y que hasta el 25% de la población general llega a tenerlo, sobre todo los más jóvenes. Los niños es muy común que tengan experiencias psicóticas sin que los acredite con un trastorno mental, por supuesto, ¿no? Y esto tiene que ver con cuestiones de inmadurez cortical, sobre todo, ¿no? Ahorita vamos a hablar un poco sobre precisamente cómo se gestan estos síntomas, ¿no? Y por qué hablamos de esta inmadurez cortical. Por el otro lado, puedo yo tener un síntoma psicótico ya franco, es decir, puedo yo tener una alucinación, puedo yo tener una idea delirante, pero son totalmente pasajeras
y no generen una disfunción mayor. Por ejemplo, puede ser que yo tenga de pronto una sensación de que alguien me está observando, ¿no? Y porque recién acabo de consumir cannabis, sin embargo es totalmente pasajera y se autolimita, ¿no? Es decir, es un mero síntoma. Piensen, por ejemplo, que de pronto tengo un poco de tos porque de pronto generé un reflujo, ¿no? Porque comí ciertos alimentos, ¿no? Entonces, pero esa tos per se es únicamente de ese momento, es pasajera, vuelvo a insistir, ¿no? Y no acredita a la persona con una enfermedad ya como tal. Pasaría lo mismo para el caso de la psicosis, ¿ok? O de los síntomas psicóticos en este caso. Ahora, del 25% que hablábamos hace un momento de las experiencias psicóticas, el 17% o hasta el 17% podrían decantarse a síntomas psicóticos. Aquí, jóvenes, es muy común que sean reportados al médico generalista o al que no es especialista en psiquiatría, ¿no? Realmente su labor es, digo, bajo la condición que ya mencioné de que es autolimitante, el mismo síntoma, bueno, simplemente darle vigilancia, ¿no? Y esto en el sentido de que aproximadamente el 2.1% de este 17% van a ya recaer en un trastorno psicótico per se. Es decir, aquí ya entra psiquiatría, ya entra, digamos, el DSM-5 buscando categorizar, ¿no? Y vamos a ver que hay varios diagnósticos que pueden hacer desde la esfera ya de los trastornos psicóticos, no únicamente la esquizofrenia, que sería el más obvio, ¿no? Y esta obviedad tampoco es, digamos, azarosa, ¿no? Tiene su origen precisamente en el número de pacientes de esos trastornos psicóticos que van a tener esquizofrenia. Por lo menos los últimos reportes nos dicen que hasta el 44% de ellos van a tenerla, ¿vale? Ahora, por el otro lado, tenemos que entender que la psicosis también se va a presentar en un sinfín de enfermedades. Lo que ustedes notan en pantalla, en el cuadro o en el círculo que ustedes ven en el centro de cada imagen, en la A y en la B, les pediría que nos centremos ahorita en la A, ¿no? Lo que ustedes notan precisamente al centro de esta imagen donde dice psicosis es el síndrome, ¿no? Y que va a tener múltiples expresiones, ¿no? Que ustedes pueden ver, ¿no? Que pueden ir desde la más obvia, la esquizofrenia, ¿no? Puede tener alguien depresión psicótica, puede tener una manía psicótica. Esto que menciona aquí, la diapositiva de ansiedad psicótica, se refiere sobre todo a el estrés postraumático. Recuerden que el estrés postraumático más grave puede llegar a psicotizarse. No es frecuente, pero puede llegar a serlo y es en esta categoría donde entraría, ¿no? También están otro tipo de psicosis a secas, ¿no? Como el trastorno delirante, el trastorno esquizofreniforme, el trastorno psicótico breve, por ejemplo. Entonces, en general, la manifestación más grave que ustedes van a encontrar de cualquier psicopatología va a ser precisamente la psicosis, porque además el impacto neurobiológico que tiene es de mucha gravedad, que puede hacer que una persona se deteriore cognitivamente, aunque haya solo tenido un episodio en su vida, ¿ok? O haya sido, pensemos, por sustancias. Claramente, las alteraciones que se dan secundarias a la psicosis van a ser muy distintas en alguien que haya sido por sustancias, pensemos, versus alguien que tenga una esquizofrenia hecha y derecha. ¿Ok? Ahora, del otro lado, en la imagen número B, lo que ustedes notan en este recuadro que está marcado con un margen, me parece que rojo, lo que ustedes notan es precisamente que esto es precisamente el constructo para esquizofrenia. Es decir, la psicosis es bastante amplio y estudia todas estas patologías, y siendo la psicosis como la forma más grave de las distintas patologías. Piensen, por ejemplo, en la depresión mayor, ya lo hemos hablado, ¿no? La forma más grave de la depresión mayor es la depresión psicótica, ¿no? En el trastorno bipolar, la manía psicótica, ¿no? Y así nos podemos ir.
Y cuando entremos al estudio de la esquizofrenia, precisamente nos vamos a enfocar en este recuadro únicamente, ¿no? Ahorita nos estamos enfocando en todas estas posibilidades, ¿ok? Bien, ahora, hablando del DSM-5 y todas las categorías que se incluyen dentro de los trastornos psicóticos, ¿a quienes tendríamos? De entrada tenemos el trastorno esquizotípico de la personalidad, que es algo que probablemente les llame la atención. Como un trastorno de personalidad está inmerso dentro de las categorías diagnósticas para psicosis, y esto tiene que ver con la naturaleza genética y en general neurobiológica del trastorno esquizotípico de la personalidad. Recuerden que son las personas que tienen un comportamiento bastante bizarro, extraño, ¿no? Creen mucho en las auras, en toda esta cuestión mágica, ¿no? Tienen un pensamiento, precisamente como lo mencioné, mágico, ¿no? Y que todo le buscan precisamente o llegan a esta conclusión, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Hoy tuve un mal día, por ejemplo, ¿no? Este, un paciente con un trastorno esquizotípico podría decirme, pues fíjate que tus astros no se alinearon el día de hoy, ¿no? O probablemente es que tu horóscopo decía que te iba a ir mal en el día, entonces probablemente tengan que ver con esto, ¿no? Ahora, ¿por qué? La primera pregunta sería que ¿por qué están dentro de esta categoría, no? Bueno, el tener trastorno esquizotípico de la personalidad jóvenes, más allá de estos datos de excentricidad y pensamiento mágico que ya mencioné, tienen una carga genética importante para que yo pueda expresar, ¿no?, la esquizofrenia en el futuro. De hecho, uno de los factores de riesgo que ustedes pueden encontrar en la literatura como factores de ultra alto riesgo es el tener el trastorno esquizotípico de la personalidad. Y muchos pacientes con esquizofrenia van a tener ese antecedente. Sin embargo, sí quiero aclarar que no todo paciente con trastorno esquizotípico de la personalidad va a decantarse en una esquizofrenia. Por fortuna esto no es así, ¿no? Solo de algo que vamos a llamar más adelante síndrome prodrómico, ¿no? Solo el 25% de ellos, ¿no?, van a terminar decantándose en una esquizofrenia, ¿ok? Bien, por el otro lado también tenemos el trastorno delirante primario, que consiste en tener una idea habitualmente, pueden ser más, pero habitualmente es una idea que tiene estas características del delirio, ¿no? Y que la vida de la persona se circunscribe a esa idea delirante, ¿no? Es un diagnóstico que se da habitualmente en varones mayores de 40 años, ¿no? Y que puede llegar a deteriorarse mucho, ¿no? Y llegar a parecerse a una esquizofrenia, no hacer, a parecerse a una esquizofrenia. Sin embargo, hay otros pacientes que van a poder, digamos, como encapsular, ¿no?, el delirio, es decir, que se va a circunscribir a ciertas cuestiones que puedan hacer que el paciente se acuerde del delirio, pero en otras circunstancias pueden pasar como pacientes, digamos, sin ningún tipo de psicopatología. Por el otro lado, tenemos también el trastorno psicótico breve. El trastorno psicótico breve en realidad es una condición que, que requiere de dos elementos. Uno tiene que ver con la temporalidad y que va a durar por lo menos un día y al menos un mes, ¿ok? Pero menos de un mes, perdón. Es decir, de un día a un mes tiene que durar forzosamente y lo más importante es que tiene que retornar a su funcionalidad previa, ¿ok? Esto es muy importante porque aquellos que no retornan a la funcionalidad previa existe la posibilidad que vayan y se dirijan a una enfermedad mucho más grave, ¿no? El trastorno psicótico breve puede llegarse a presentar solo una vez en la vida, ¿no? Y se acabó y el paciente continúa su vida, digamos, sin más. Vamos a hablar ya en su momento de cuánto tiempo tiene que durar el tratamiento, la vigilancia, etcétera, ¿no? Ahora, distinto es el trastorno esquizofreniforme. En el trastorno esquizofreniforme, de entrada, los síntomas son muy similares a los que sucede con la esquizofrenia.
Sin embargo, por ejemplo, para el caso de la esquizofrenia se requiere de esos síntomas por lo menos 6 meses. Y entonces, por ejemplo, si yo del día 30, que hablamos ahorita del psicótico breve, pero del día 30 a los 6 meses, ¿cómo se le va a denominar a eso? Bueno, se le denomina trastorno esquizofreniforme. Si persiste, por supuesto, toda la sintomatología, persiste la disfunción, entonces ya estaríamos hablando de un trastorno o un trastorno de tipo esquizofrenia. Ahora, la esquizofrenia no es un diagnóstico que se haga a la ligera, ¿no? Es un diagnóstico que requiere de todo un aparato, digamos, diagnóstico, ¿no? Toda una serie de descartes muy importantes y además que es un diagnóstico que tiene un gran estigma y en el momento en el que se le da al paciente ya no hay vuelta atrás, ¿no? Entonces es bastante complicado, ¿no? Los psiquiatras nos tardamos en darlo, ¿no? Entonces, esto también para que lo tengan a su consideración. No pueden decirle a alguien, ¿sabes que tienes esquizofrenia? Sin estar seguros y sin una evaluación por parte de psiquiatría. La esquizofrenia no voy a andar ahorita mucho, porque en general es una entidad que vamos a ver pues de forma bastante amplia más adelante. El trastorno esquizoafectivo va a ser, hay de dos tipos, el tipo depresivo y el tipo bipolar, ¿no? Y consiste en la presencia de un trastorno afectivo per se, ya con todos sus criterios como en la depresión mayor o en la manía, para el caso del bipolar, por supuesto, más todos los criterios diagnósticos de la esquizofrenia. Es decir, yo puedo tener un trastorno bipolar más una esquizofrenia en este caso, ¿no? Sería una combinación, digámoslo así. Por el otro lado, también vamos a tener el trastorno psicótico inducido, ya sea por causa médica, por medicamentos o por sustancias, por supuesto. Bien. Hasta aquí hablaríamos de las cuestiones eminentemente clínicas. Más adelante vamos a hablar sobre las cuestiones neurobiológicas. Esperando que esto haya sido de su interés, nos vemos la próxima clase.